Raimondi fue tan bueno que al año siguiente Heredia le propuso hacerse cargo de la cátedra de Historia Natural, que había quedado vacante. Si bien Raimondi era un buen profesor, les digo, acá entre nos, que la docencia no era lo suyo. Él era un investigador, él quería recorrer nuestro país, cruzar la cordillera, viajar. Raimondi llegó al Perú en un momento perfecto. El gobierno de Ramón Castilla estaba interesado en levantar el primer mapa de la República Peruana. Por ello, apoyaba los viajes de exploración al interior del país. Es la época en que las jóvenes naciones sudamericanas se dan a conocer al mundo y especialmente a partir de su nuevo estatus político, es decir, como países, como repúblicas independientes. Y la manera como pretendían darse a conocer de la manera más eficiente a este nuevo concierto de naciones o repúblicas independientes era a partir de la publicación de los atlas. En 1851, Antonio Raimondi realizó incursiones en Chancay, Huacho y Chilca. Un año más tarde, llegó hasta Chanchamayo. También fue a las islas Chincha y a Tarapacá. Formaba parte de una comisión del gobierno encargada de diagnosticar la situación de nuestros principales depósitos guaneros. El Estado empieza a financiar viajes para exploraciones, para hacer mapas, para trazar límites. Están las riquezas del guano, entonces hay interés por saber cuánto van a durar esas reservas, qué otras riquezas naturales pueden permitir ese desarrollo o generar esa riqueza al Perú. Hasta ese momento no se tenía certeza de cuánto guano había. Entonces, Raimondi también empieza a cumplir una función de asesor técnico del Estado. En 1853, el Colegio Independencia fue convertido en la Facultad de Medicina de San Fernando. Allí fue nombrado profesor de Historia Natural Médica. Raimondi se mantuvo siempre en contacto con la comunidad científica italiana. En 1859 envió información sobre momias peruanas al Museo de Historia Natural de Milán. Esa información era fruto de sus primeros viajes. Raimondi quería abarcarlo todo. Tenía la curiosidad propia de los hombres de ciencia. En Raimondi hay curiosidad por casi absolutamente todo, ¿no? Cuando Raimondi viaja a la selva, viaja a Chanchamayo, viaja a Huaraz, se interesa por la geografía, por los recursos naturales, por la flora, por la fauna, por las poblaciones locales, por la arqueología, ¿no? También por la historia. Él privilegiaba los recursos naturales porque los gobernantes de la época, al igual que los gobernantes de hoy del Perú, estaban interesados en la búsqueda de recursos naturales para promover inversiones y el desarrollo del país. Con el apoyo económico del gobierno, Raimondi inició su primer gran viaje de exploración. Recorrió las zonas de La Libertad, Huánuco, el Huallaga Central y Ancash. En este último departamento hallaría valiosas piezas arqueológicas. Históricamente, la ciencia ha recibido muy poca atención del Estado. Ha habido muy poco financiamiento para el desarrollo científico y tecnológico en el país. Raimondi llega al Perú en uno de esos pocos momentos de la historia donde hay un renovado interés por la educación y la ciencia, ¿no?
1860, Antonio Raimondi llegó a Ancash y, por supuesto, decidió visitar las ruinas de la cultura chavín. Eso sí, nunca se imaginó con lo que se iba a encontrar, porque descubrió una enigmática estela con un trabajo artístico formidable. Como imaginarán, me refiero a la estela Raimondi. El naturalista describió este hallazgo así. En el pueblo vi otra gran piedra pulida de granito, de casi 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho, primorosamente esculpida. Pareciéndome este dibujo de gran importancia y no teniendo a mi disposición una máquina fotográfica, hice una copia de tamaño natural. Y para no desviarme una sola línea del original, tendí sobre la piedra unos pliegues de papel y seguí escrupulosamente con lápiz todos los contornos del relieve. Raimondi, 1874. En 1873, gracias a gestiones del propio Raimondi, la estela fue trasladada a Lima con el fin de conservarla mejor. Inicialmente estuvo al aire libre en el Palacio de la Exposición como símbolo de las culturas prehispánicas peruanas. Se llamó en un principio la Piedra de Chavín, pero con el tiempo los arqueólogos y el público la rebautizaron como la Estela de Raimondi. Hoy podemos admirarla en todo su esplendor en lo que prácticamente es la segunda casa del programa, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre. En 1861, Raimondi regresó a la capital y asumió la cátedra de Química Analítica en la Facultad de Medicina. Mientras preparaba sus clases, seleccionaba y clasificaba sus hallazgos. Por esos años, 2 noticias provocaron en él sentimientos opuestos. En primer lugar, alegría por la unificación italiana, establecida en 1860. Raimondi pasó así a ser súbdito del recién constituido reino italiano. Por otro lado, la tristeza, porque en junio de 1861 falleció Cayetano Heredia, el médico que lo había apoyado tanto durante sus primeros años en el Perú. En esa época, el naturalista italiano ya gozaba de un sólido reconocimiento académico. En 1862 recibió el título de doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de San Marcos. Antonio Raimondi, de manera atrevida y apasionada, recorrió durante varios años el Perú. En estos viajes iba acompañado de ayudantes y de cargadores que transportaban un laboratorio portátil, compuesto por microscopios, termómetros, brújulas, barómetros, en fin, una serie de artefactos que llamaban muchísimo la atención de los lugareños. Porque Raimondi, en pleno camino, de pronto se detenía, sacaba sus cositas y se ponía a hacer pruebas. Lamentablemente, había gente que pensaba que él buscaba metales preciosos con el fin de explotarlos. Y fue triste que Raimondi fuera también víctima de esta incomprensión, ¿no? Producto de una mente mercantilista y extractiva. Estoy en el Museo Raimondi del Colegio Italiano Antonio Raimondi y aquí podemos ver todas esas cosas de las que acabo de hablar. En 1862, el Congreso peruano le otorgó un bono económico para continuar con sus exploraciones. Esta subvención no se hizo efectiva de inmediato. Sin embargo, era clara muestra del apoyo estatal recibido por Raimondi. Durante sus viajes por costa, sierra y selva,
Raimondi y sus ayudantes sufrieron todo tipo de privaciones, limitaciones, conflictos, robos, asaltos, emergencias, accidentes, enfermedades. De hecho, Raimondi fue víctima de la verruga en el año 1863. Ya recuperado, al año siguiente, en 1864, estuvo a punto de perder la vida en Carabaya. ¿Cómo pasó? Él iba caminando por la ladera de una roca y de pronto resbaló y se fue hasta el fondo de un abismo. Por fortuna, uno de sus cargadores, uno de sus arrieros, logró llegar hasta el lugar y rescatarlo con vida. Todo esto no hizo que Raimondi desistiera en su empeño de recoger valiosa información sobre las riquezas de nuestro país. Al fin y al cabo, esa era su pasión, su vida. Estos infatigables viajes, estas travesías extraordinarias y el enorme legado que nos dejó, hicieron que Raimondi fuera catalogado como el padre de la moderna geografía peruana. Además, fue el primer científico en darnos una visión completa de nuestro país a varios niveles, una visión total de nuestro territorio.